Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y que tengan un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha generado muchísima conversación y curiosidad en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la telenovela Erkenzikuz y aquellos que siguen de cerca las vidas de sus protagonistas. El titular que nos trae hoy aquí es intrigante y directo: Demet Özdemir sobre Can Yaman, si hablo se complica. Ya de entrada, esta frase nos deja pensando, ¿verdad? Nos hace preguntarnos qué hay detrás de esas palabras, qué secretos o, mejor dicho, qué situaciones podrían desatarse si Demet decidiera abrirse por completo sobre su relación y su experiencia con Can Yaman. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, analizar las posibles implicaciones y, por supuesto, especular un poco sobre lo que esta misteriosa declaración podría significar. Pero antes de empezar con toda esta carnita, como siempre les digo, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de estar siempre al día con todo lo que compartimos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Vamos a entrar de lleno en esta cuestión. La frase "si hablo se complica" pronunciada por Demet Özdemir sobre Can Yaman es, sin duda, una de esas declaraciones que dejan a todos con la boca abierta y con mil preguntas. Para quienes no están tan familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a su química explosiva en la exitosa serie turca Erkenzikuz. Su relación en pantalla era tan convincente, tan llena de chispa, que la línea entre la ficción y la realidad para muchos fans se desdibujó por completo. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de la pareja de Sanem y Can? Sus miradas, sus gestos, la intensidad de sus emociones, todo parecía tan real que era imposible no fantasear con que esa conexión trascendiera las cámaras. Después de la serie, la relación de Demet y Can siguió siendo un tema candente. Hubo rumores, especulaciones, avistamientos juntos, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, las evidencias y los comentarios de personas cercanas a ellos alimentaron constantemente esa idea. Sin embargo, la dinámica entre ellos pareció cambiar con el tiempo. Can Yaman empezó a tener una proyección internacional cada vez mayor, trabajando en proyectos en Italia y ganando una popularidad masiva en Europa. Demet, por su parte, continuó consolidando su carrera en Turquía con otros papeles exitosos. Y de repente esas interacciones públicas tan fluidas y constantes empezaron a disminuir. Es en este contexto donde aparece la frase de Demet: "Si hablo, se complica". ¿Qué significa esto? Analicémoslo desde varios ángulos. Podría significar, en primer lugar, que hay asuntos delicados o información sensible que ella posee sobre su relación o su experiencia trabajando con Can Yaman. Quizás, si ella compartiera públicamente los detalles, esto podría tener consecuencias negativas para uno o ambos, o incluso para sus carreras. Piensen en las presiones de la industria, los contratos, las imágenes públicas que se han construido. Cualquier revelación podría desestabilizar ese delicado equilibrio. Otra interpretación podría ser que la relación entre ellos, si es que existió más allá de la amistad o de una conexión profesional intensa, terminó de una manera que dejó ciertos resentimientos o situaciones no resueltas. Y si Demet hablara, podría reabrir viejas heridas, generar controversia o incluso enfrentar demandas o represalias. La industria del entretenimiento a veces puede ser implacable, y los famosos a menudo deben navegar por aguas turbias con mucho cuidado. También es posible que Demet se refiera a la complejidad de las relaciones en el ojo público. Cuando dos personas con fama mundial están involucradas, cada interacción, cada palabra, cada silencio es analizado hasta el extremo. Si ella hablara de Can Yaman, podría desencadenar una nueva ola de especulaciones, fanatismo y presiones mediáticas que, francamente, pueden ser agotadoras y complicadas de manejar, especialmente si lo que quiere es seguir adelante con su vida profesional y personal de manera tranquila. Además, no olvidemos el aspecto de la imagen pública. Ambos son figuras muy queridas. Demet proyecta una imagen de profesionalismo, talento y, a menudo, de elegancia. Can Yaman, por su parte, ha cultivado una imagen de galán, carismático y un poco rebelde. Si Demet revelara algo que contradijera estas imágenes o que mostrara a Can en una luz diferente, podría afectar no solo la percepción que el público tiene de él, sino también la de ella, por asociación. En el mundo de la fama, la imagen lo es todo, y protegerla es una prioridad. Pensemos en Erkenzikuz. La serie fue un fen.
No. La pareja principal era el motor de todo. La química entre Demet y Can era tangible y fue uno de los pilares de su éxito. Para muchos fans, ellos eran la pareja perfecta, y esperaban que esa conexión se hiciera realidad. Quizás si Demet hablara sobre los detalles detrás de cámaras, o sobre cómo era realmente trabajar juntos, podría decepcionar a esos fans que idealizaron esa relación. Y decepcionar a una base de fans tan apasionada puede ser complicado. Otra posibilidad es que la frase sea una forma elegante de decir que ya no hay mucho que decir. Quizás, ambos han pasado página, han tomado caminos diferentes y hablar sobre el pasado solo serviría para reavivar un tema que ambos prefieren dejar atrás. Si hablo se complica podría ser una manera diplomática de evitar entrar en detalles innecesarios que no aportan nada nuevo y solo generarían ruido. Es una forma de proteger su privacidad y su presente. Si nos ponemos a pensar en la trayectoria de ambos, vemos que sus carreras han tomado rumbos distintos y exitosos. Can ha explorado el mercado italiano, participando en series y programas de televisión que le han dado una gran exposición en Europa. Demet, por su parte, ha seguido apostando por proyectos turcos de gran calidad, consolidándose como una de las actrices más reconocidas de su país. En este contexto, cualquier declaración sobre su pasado juntos podría ser vista como una forma de aferrarse a ese momento de gloria, algo que quizás ambos, como profesionales ambiciosos, quieran evitar. La frase también podría ser una advertencia sutil. Quizás si la prensa o los fans insisten demasiado, o si se publican rumores infundados, Demet se vería obligada a hablar para aclarar las cosas. Pero si eso sucediera, no sería una conversación fácil ni sencilla, sino una que implicaría una gran cantidad de explicaciones y posiblemente, la revelación de aspectos que ella prefiere mantener privados. Es interesante observar cómo la industria turca de las telenovelas, y las relaciones entre sus protagonistas, a menudo se convierten en un circo mediático. Los fans viven cada momento, cada rumor, como si fueran parte de la historia. Y cuando la relación en pantalla es tan fuerte, las expectativas sobre la vida real se disparan. Demet, siendo una figura pública con una larga trayectoria, probablemente ha aprendido a medir cada palabra y cada gesto para evitar caer en trampas mediáticas. Podríamos hipotetizar que si hablo se complica, se refiere a la complejidad de desmentir o confirmar rumores. Si ella desmiente algo, a veces se le acusa de mentir o de no ser sincera. Si confirma, entonces se desata otra avalancha de atención y especulación. Si dice algo ambiguo, la gente interpreta lo que quiere. Es un laberinto del que es difícil salir ileso. En resumen, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman, si hablo se complica, es una bomba de intriga. Sugiere que hay capas de complejidad en su relación pasada o en su experiencia juntos que prefieren no exponer públicamente. Ya sea por proteger su privacidad, sus carreras, evitar controversias, lidiar con las expectativas de los fans o simplemente por haber decidido seguir adelante en caminos separados, lo cierto es que hay un velo de misterio alrededor de sus interacciones pasadas. Y quizás en este mundo tan expuesto, ese misterio sea justo lo que les permite mantener un cierto control sobre sus vidas. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis. Hemos explorado varias facetas de la intrigante frase de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Hemos pasado por la posibilidad de asuntos delicados, las complejidades de las relaciones públicas, el impacto en sus carreras y la gestión de la imagen. Lo que está claro es que hay mucho más detrás de esa breve declaración de lo que podríamos imaginar a simple vista. Nos deja con la intriga, con ganas de saber más, pero también con el respeto por la decisión de Demet de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestras reflexiones. Espero que les haya resultado interesante, informativo y sobre todo, entretenido. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el significado real de la frase de Demet? ¿Qué implicaciones creen que podría tener si ella decidiera hablar abiertamente? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que más personas puedan unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.